Sí, que yo pues, no sé cómo lo hacen. Sí, me da 3.000. Una maricinita Como vicerrector, va a crear verdura. Milton, abre tu audio, Milton. Listo, está abierto. Ya, yo inicié ya la grabación también, de modo que estamos grabando también. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Decía que como vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, para mí es muy grato dar la bienvenida a este conversatorio que está organizando la Universidad Reformada con ACUY, que es la plataforma de universidades protestantes y evangélicas de América Latina. En estos momentos creo que todos estamos en casa e iniciando un tiempo o teniendo unas experiencias de un tiempo que se adelantó. Ya veíamos venir lo virtual, las relaciones de esta forma, pero estamos siendo como de manera acelerada forzados a utilizar estas herramientas y aprender. Entonces, dar la bienvenida, agradecer por este tiempo. Hemos seleccionado de nuestros relacionados, organizaciones con las cuales tenemos convenios, alianzas para hacer este conversatorio, seleccionando de 3 lugares diferentes. Para iniciar un compartir, creemos que esto puede ser el inicio de un intercambio mayor sobre este tema y otros procesos de colaboración. Entonces, para este conversatorio, darle la bienvenida a estudiantes de nuestra institución. Tenemos estudiantes de los diferentes programas que se han inscritos, profesores, personal administrativo, egresados, y tenemos personas de iglesias, personas de organizaciones ecuménicas y de otros espacios de la sociedad civil que les están interesados en el tema. Esperamos que sea un tiempo de compartir y bueno, quiero invitar al rector de nuestra universidad, Elis Barraza, quien va a moderar este conversatorio y va a presentar también a los panelistas. Y bueno, él también nos va a dar las indicaciones sobre cómo va a ser el proceso para la participación de los panelistas y el proceso de preguntas. Entonces, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Esperamos tener un tiempo de 1h30, 2 horas máximo de aprendizaje, de compartir, y que Dios nos esté guiando, nos esté protegiendo, y a través de este espacio podamos fortalecer relaciones y las esperanzas que tenemos en estos momentos en que nuestro mundo está en un momento de incertidumbre, pero que como instituciones cristianas y de educación, de inspiración eclesial, no perdemos la esperanza y queremos contribuir a lo que es el futuro de nuestro mundo que se está delineando en estos momentos. Entonces, nuestro rector, Elis Barraza, bienvenido y gracias por moderar este conversatorio. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Milton, por la introducción. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Como bien Milton ha comentado, tenemos gente de la academia, gente de la iglesia, gente que está interesada en este tema tan importante que está afectando a nuestro mundo hoy. La Universidad Reformada ha querido abrir este espacio y yo me atrevería a decir que es un inicio, un espacio de reflexión y análisis sobre temas que impactan la vida de nuestro mundo, como lo es el caso hoy en día del COVID-19. Antes de entrar en materia, yo quisiera dar unas orientaciones. La idea es que como es un número
grande de personas que se van a ir conectando. La idea es que, o las reglas, es que todos vamos a estar con el audio y el video silenciado, el video desconectado, para que la persona que va a estar haciendo la exposición sea la que aparezca en nuestras pantallas. Internamente, dentro de la herramienta, vamos a tener un chat interno, y en la medida que se vayan dando las exposiciones, ustedes van a ir anotando las preguntas que les vayan surgiendo, para que una vez terminado las 3 exposiciones, de esta manera nosotros podamos abrir un espacio enriquecedor de dar respuestas y entrar en procesos de diálogo con los ponentes. Tenemos que para esta primera instancia, esta primera reunión que tenemos hoy en día, contamos con el auspicio, el acompañamiento de la CENID, por sus siglas en inglés, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, o también conocida por sus siglas en inglés, la World Communion Reformed Church. En este espacio va a acompañarnos el reverendo Chris Ferguson, doctor Chris Ferguson, que es el secretario general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, y Chris va a estar desde Alemania, desde Hannover, en su oficina en Alemania, desde su casa. Va a estar hablándonos al respecto de los desafíos eclesiales y educativos en tiempos del COVID-19. De la misma manera, vamos a tener el doctor Hunter Farrell, es nuestro amigo director de Misión Mundial del Seminario de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Va a estar con nosotros, y el doctor Humberto Chiquilla, el secretario general de la Plataforma de Universidades Protestantes y Evangélicas de América Latina. Como decía, es un primer evento. Hay una observación que la voy a hacer de una. No tenemos una mujer en el panel, es una falla, hay que reconocerlo. Vamos a tener en los siguientes paneles mujeres, y voy a estar moderándoles en ese sentido. Entonces, la idea es que inicialmente comenzamos con el doctor Chris Ferguson. Luego vamos a trabajar un promedio de unos 10 a 15 minutos por ponente. Luego del doctor Ferguson estará el doctor Hunter, y cierra las exposiciones el doctor Humberto. Vuelvo y les comento las preguntas, vamos a ir anotándolas en el chat, y al finalizar las 3 ponencias vamos a hacer una selección, porque es posible que haya preguntas que se repitan. Entonces tenemos un cuadro de moderadores que detrás de pantalla estarán haciendo ese tipo de resumen para que podamos aprovechar al máximo el tiempo. Entonces yo quiero dejar con ustedes al doctor Chris Ferguson. Chris. Gracias. Chris, habilita tu cámara y tu micrófono. ¿Se escucha? A ver. Bueno, muy buenos días. Aquí es 18 de la noche en Hannover. Gracias por esta invitación. Yo creo que es muy importante que podemos gozar del liderazgo de la Universidad Reformada, aprovechando de la plataforma para avanzar en nuestra pensar en este momento. Bueno, para ir inmediatamente al grano, los tiempos de COVID-19 son los tiempos de un mundo escandaloso. Ya hemos hablado que antes de la llegada de la COVID-19 ya estuvimos al borde de colectivamente captar la realidad de nuestra situación. En la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas ya hablamos de nuestra tarea como confesar a Dios de la vida en un mundo
caído en manos de ladrones. Ya estuvimos con toda la realidad del desplazamiento forzoso de una gran parte de la humanidad, de la destrucción ecológica, a ver los excesos y opresión del sistema económico, realmente los frutos de 40 años del sistema capitalista neoliberal y su forma de globalización económica, nos he llegado perfectamente a un momento de crisis en el mundo donde en el mero momento de la llegada de COVID-19 podemos ver en todo el mundo casi 15 movimientos populares, gente, la mayoría de ellos jóvenes, en la calle, sea Líbano, sea Beirut, digo, sea en Chile, Colombia, en medio mundo, la gente rechazando la clase política, diciendo que ya no va a aguantar más un sistema de desigualdad, de explotación, donde el Estado ha tomado parte con el 1% que controla la riqueza y poder del mundo. En este sentido, COVID ha llegado como con la mesa preparado por el sistema capitalista en el nuevo efecto en este momento difícil donde tenemos los dos ejes, el eje de la destrucción de este modelo de capitalista y la concentración de poder y de riqueza, donde unos pocos controlan más riqueza que todas las demás personas en el mundo, la destrucción de la creación misma. El otro efecto es la auge de basado sobre toda la ideología de supremacías y dominancias, como vemos el auge de gobiernos populistas y autoritarios. Y en América Latina se sabe bien. Entonces, hay que decir que COVID ha servido para hacer ver que ahora hemos llegado al fin del paradigma del neoliberalismo, porque ya ha creado una situación donde los estados no tenían la posibilidad de cooperar entre ellos, porque había la destrucción de un modelo de colaboración mundial. Ya no había sistemas de salud público apto para enfrentar la crisis, es decir, ni coordinación, cooperación internacional, y más en plena guerra de comercio entre los gran poderes y contestación de todos los espacios geopolíticos. Es decir, COVID no ha creado el capitalismo y el autoritarismo, no ha creado esta situación, pero nos ha llevado a una situación donde estuvimos totalmente vulnerables a esta crisis. Más bien sabemos que hay el mecanismo, la dinámica de lo que Naomi Klein ha analizado como capitalismo de desastre, disaster capitalism, de catástrofe, donde el sistema es tan apto, eso hemos visto desde 2008-2009, que cualquier crisis, sea económico, sea una crisis ambiental, está la oportunidad por el sistema y los pocos que controlan la riqueza y poder de aprovechar de una crisis para mejor enracinar su propio sistema
de control e explotación. Es decir, que van a proponer que la solución a la crisis de COVID es más capitalismo, es más incentivar el crecimiento de nuevo del sistema económico. Por eso hay que pensar, y ahora voy a pasar a los desafíos rápidos. En cuanto de la situación de educación, lo que vemos es por lo menos hay claridad que el COVID ha parado, ha forzado el sistema de explotación de la tierra y de la labor de las personas de parar. Y este parar nos ha visto ver la resiliencia de la creación, donde el medio ambiente está tratando de reponerse. Hay que aprovechar de este momento de no volver a la normalidad. Y eso, el papel de educación es de seguir produciendo nuevas ideas y nuevos imaginarios de cómo no volver a la normalidad, porque la normalidad fue el problema, sino de proponer nuevas formas de pensar y actuar. En cuanto de los desafíos eclesiales, es de ir mucho más allá de respuestas pastorales a los sufridos, pero también proponer desde una teología de jubileo y un planteamiento profético de cambio del sistema económico, borrar la deuda externa de todos los países, valorar la labor y trabajo de las personas, repensar un nuevo mundo, como ya hemos dicho, y no permitir que la primera respuesta de los estados es de defender el sistema capitalista, sino cambiarlo. Y yo creo que el momento entonces que existe para nosotros es eso, una tarea de educación, es la contestación de ideas para creer que ahora no estamos con la misma paradigma, pero estamos luchando por un nuevo, la lucha de ideas y proponiendo alternativas concretas en lo económico, político, política social y ambiental. Gracias. Ahí dejamos Bueno, para el gusto. hemos escuchado, gracias Chris por esta exposición breve. Vamos a ir anotando, como ya dije, las preguntas a Chris a través del chat y preparémonos ahora para escuchar al reverendo doctor Hunter Farrell desde Pittsburgh, Estados Unidos. Mil gracias, Elis. Y amigos, amigas, hermanas, hermanos, gracias, Elis y Milton, todos los amigos y amigas de la Universidad Reformada de Colombia y también a todos y todas de CONACUI. Gracias por participar, por iniciar este espacio muy importante que en momentos de aislamiento podemos estar juntos, escuchándonos y soñando juntos para un avenir mejor por el poder de Jesucristo. Yo estoy muy contento de estar acá. Me encuentro en la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, al noreste de Estados Unidos, cerca del epicentro. Estamos colindantes con el estado de Nueva York, que ha sufrido y está sufriendo mucho en estos momentos. Quisiera pensar con ustedes hoy en una novela que leí yo en clases de literatura inglesa a los 18 años. Y así empieza esta novela de Charles Dickens. Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Así empieza la novela del autor inglés Charles Dickens, intitulado
un cuento de dos ciudades en que describe la crisis de inequidad económica y la pérdida de esperanza por los pobres y por todas las clases sociales en Londres y París a fines del siglo XVIII. Es una obra clásica que leemos en Estados Unidos, que leen en Gran Bretaña también. Los impactos de la epidemia global causada por el virus COVID-19 nos confrontan ahora con la grave posibilidad de que la vida de millones de seres humanos, nuestros modos de vivir, nuestras culturas y la economía mundial estén en peligro. Podría llegar a ser realmente el peor de los tiempos. Aquí en Estados Unidos, por dar algunos ejemplos, en Nueva York hay más de 100,000 casos del virus, de personas infectadas por el virus. En California, más de 11,000. En Michigan, más de 10,000. Estos son los 3 estados más afectados. Miles de empresas se están cerrando y a pesar de una inversión masiva del gobierno federal, sin precedentes, más de 3 millones de dólares, $3 trillion. A pesar de eso, el desempleo ya está saltando a niveles récord. Esto recae sobre todas las sociedades, seguro, pero con mayor impacto sobre los pobres, sobre las personas sin techo, sobre los obreros sin cobertura médica, que representa un grupo muy importante en nuestra sociedad. Casi la totalidad de las iglesias y los seminarios teológicos se han cerrado por orden público y serán muy pocas iglesias que podrán reunirse en persona o presencialmente en Semana Santa. Es el contexto nuestro. Pero esto recae sobre un contexto político y social que estamos viviendo, que hemos vivido en estos últimos años. Es un contexto donde, como todo fenómeno natural, la epidemia está ocurriendo en un contexto muy particular. En este caso, la extrema polarización de la política actualmente en Estados Unidos, que confronta el presidente Trump y el Partido Republicano de un lado, con el Partido Demócrata de otro lado. Ustedes conocerán la gran participación de la mayoría de las iglesias evangelicales de Estados Unidos en el movimiento que apoya al presidente Trump. Esta crisis de salud del COVID-19 y de la economía pone muchas iglesias evangelicales en una situación muy incómoda. Seguir apoyando al presidente y trabajar en contra de algunas declaraciones de los expertos en salud pública. Estamos en una crisis que se está viviendo de día en día. Los medios de comunicación se han dividido y cuentan a diario historias muy diferentes de la realidad. Un grupo de cristianos evangelicales de descendencia asiática ha manifestado ayer en Boston contra los discursos racistas del gobierno, implicando que estos discursos implican a los chinos y los norteamericanos de descendencia china o asiática en general en la transmisión del virus. Y han ocurrido actos de violencia, lo que llamamos en inglés crímenes de odio, contra personas de descendencia asiática. Ayer se publicó una declaración que se llama la Declaración sobre el Racismo Antiasiático en tiempos del COVID-19. Esa declaración manifiesta la creencia de estos hermanos y hermanas evangélicos y evangélicas en el Dios de la vida, quien no discrimina, y piden al público cristiano de pronunciarse por una sociedad sin racismo. En muchos sentidos, estos momentos casi de tiempos peores está abriendo un espacio distinto. Manifestamos y quisiéramos compartir con ustedes una oleada de compasión y de solidaridad inspirada por la fe que estamos viviendo ahora en este país. En un corto periodo, decenas de miles de iglesias han saltado del culto dominical presencial al culto virtual, y la asistencia al culto se ha incrementado en los últimos 2 domingos. O sea, más gente está asistiendo al culto dominical en nuestras iglesias
que antes del COVID-19. Los estudios bíblicos y el compartir de fe entre familias por medios virtuales, por el Zoom y por otros chateos en línea, está poniéndose de moda y muchas personas están participando, muchas personas que no habían escuchado las buenas nuevas antes. En mi propia ciudad de Pittsburgh, un grupo de mujeres solidarias, evangélicas, protestantes, católicas y judías están trabajando en solidaridad con los migrantes y las migrantes centroamericanos recientemente llegados a nuestra ciudad sin documentación. La ONG Casa San José les ofrece una estructura y dio la convocatoria y las mujeres han acudido masivamente queriendo ayudar a estas personas más expuestas al peligro. Quisiera terminar esta corta reflexión con un texto que viene del apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, del primer capítulo a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los y a las que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muchos cristianos en Estados Unidos hoy en día, que seamos ortodoxos o católicos romanos, protestantes o evangélicos, sentimos que por medio de estas pruebas, el Dios de toda consolación nos está consolando para que podamos nosotros y nosotras consolar a otras personas. Sentimos más aún nuestra solidaridad con ustedes y otros miembros del cuerpo de Cristo a través del mundo. Damos gracias a Dios por este momento de compartir con ustedes y estaremos muy contentos de escuchar sus preguntas también. Muchas gracias. Gracias, Hunter, por estas palabras. La verdad es que escuchando a Hunter, escuchando a Chris, vamos, digamos, subiendo el nivel en cuanto a cómo este espacio se vuelve importante para la reflexión. Vamos a escuchar ahora a Humberto Chiquilla, que es nuestro representante de la CONACUI, que es una comunión, una plataforma de iglesias, de universidades protestantes en América Latina. Humberto, muy bien, buenas tardes y realmente muchas gracias por esta invitación y en especial por la iniciativa de la Universidad Reformada. Creo que es un espacio realmente que es necesario y en especial poder intercambiar no solo en términos de lo que es la situación de la academia, sino también la situación de las iglesias y, como se dijo, la situación especialmente de nuestro pueblo. Vivimos una situación efectivamente que es inédita y realmente con posibilidades también de oportunidades como las que hemos escuchado a través de mis amigos Chris y Hunter. Hay una cuestión que me parece a mí que con esta situación inédita del COVID-19, con la pandemia que se ha declarado por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo pasado, hay como una línea de base. Hay una situación que muy bien explicó Chris y también Hunter, en términos tanto de lo que pasa en la economía como también de lo que pasa en el mundo de las iglesias. Por un lado, hay un modelo que ya estaba previamente agotado y especialmente hace crisis con en el 2008 dentro de lo que es el sistema financiero.
Y no es casual que, a pesar, digamos, de haber invertido en resolver esa crisis financiera manifestada en 2008, el modelo de acumulación de capital continuó concentrando la riqueza. Y me parece que en ese escenario de post-crisis aparece un país que es fundamental, que es la economía china. Aparece China como una gran potencia que demanda también commodities. Y en ese sentido lo que es una paradoja, es una paradoja, porque en realidad hay un modelo que hace crisis en 2008, intenta sobrevivir y se irrumpe dentro de lo que es la economía mundial, una gran potencia como China. Sin embargo, eso no significa que el modelo se haya fortalecido, y eso se ha dicho, se ha mencionado se ha mencionado a Chile como una manifestación de lo que es un modelo que como referencia era exitoso en términos económicos, y en la realidad no estaba dando respuestas a la gente. Lo que quiero decir con esto es que la velocidad de la pandemia de alguna manera supera las lógicas preexistentes. Si uno piensa que a principios de marzo las personas infectadas llegaban a nivel global, a nivel del mundo, a casi alrededor de 100.000 personas, hoy vemos que eso se ha multiplicado por 10, 11 veces más. Nosotros tenemos las cifras actualizadas al día de ayer, que las personas infectadas son las personas alcanzan o superan, mejor dicho, el 1.000.000 de personas. Esto significa que esto genera, como se dijo al principio, una serie de incertidumbres, que lo único que frente a esas incertidumbres nosotros podemos en estos momentos basarnos son en tres cosas, evidentemente. Es la decisión de estar en nuestras casas, la decisión de el aislamiento, lo que se llama el aislamiento social, es decir, la distancia frente al otro. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, que evidentemente todo el mundo hace, y es un ejercicio inédito para la vida cotidiana, es que nos lavamos las manos cada 2 horas. Es el cuidado que tenemos para no dar lugar al virus. Y me parece que estas cuestiones de confinamiento, de aislamiento social, en realidad están basadas sobre 2 valores que la humanidad tiene como innatos. Una es la cuestión de la solidaridad, porque autodisciplinarse y quedarse en sus casas está pensado en términos de una solidaridad respecto del otro, de la otra persona. Me parece que este es un valor que de alguna manera se está anclando en lo que es la cultura de la vivencia del virus. La otra cuestión es la posibilidad de la unidad. Es decir, no solo es la solidaridad de pensar en el otro, sino también de unirme al otro para confrontar esta pandemia. La tercera cuestión es que la combinación de ambas cosas es también el valor de lo que es la esperanza. Y creo que en ese sentido
hay un desarrollo que en términos de bíblicos, teológicos, tiene que ver con esa unidad y con ese sentir respecto a la otra persona. Esto con respecto a lo que es lo que es esta velocidad. Y esta velocidad también hackea, como se dijo, a la economía. Porque ustedes piensen que la acumulación de capital está basada entre un 70 y un 80% de lo que es el consumo de todos los habitantes. Y estar confinados tampoco es una forma de consumir. Y esto es lo que pone en jaque muchos sectores de la economía. Desde lo que es la movilidad aérea, lo que es el turismo, lo que son los consumos en espacios públicos, realmente es una cuestión que pone en jaque el modelo. Y me parece que esto es también un llamado de atención que después se puede tornar en desafío. Es lo que dijo Hunter, un gobierno que no creía que en lo que era el impacto que podía tener este virus, hoy o acaban de aprobar 3 trillones de dólares para soportar esto. Y creo para soportar esto significa para soportar un modelo que empieza a resquebrajarse en varios sentidos. Lo otro, y no quiero repetir lo que se dijo, pero me parece que aquí hay una cuestión, y esto es lo que nos facilita esta posibilidad de encontrarnos, es que venimos de una mutación tecnológica. Esta mutación tecnológica tiene que ver en que se nos ha generado una distorsión entre lo que antes vivíamos como ese espacio entre lo que es el tiempo vinculado a lo que es justamente ese espacio, el tiempo y el espacio. La mutación tecnológica, como la vemos ahora, lo que ha significado es que de alguna manera el tiempo y el espacio como dos factores, el tiempo de alguna manera le ha alcanzado la carrera, está por delante de lo que es el espacio. Y por eso esta tecnología que nosotros ahora estamos usufructuando, también la usufructúan las iglesias, la usufructan todos los medios de comunicación para poder generar, por un lado, solidaridad, por otro lado, unidad, para poder generar una empatía. Sin embargo, lo que me gustaría también plantear es que hay una disputa en términos de esta mutación tecnológica sobre lo que es la narrativa de lo que es el COVID. No es solo lo que dice el presidente Trump, la culpa es de los chinos, esa es una narrativa. O la otra narrativa de la cuestión económica es la que va a salvar la salud. Digamos, hay en disputa narrativas en torno de lo que es la pandemia que se ha instalado. Por último, y justamente con esta crisis que se genera del confinamiento, porque lo que va a suceder frente a la velocidad de la pandemia es cómo se resuelve la situación, los efectos de la pandemia que ya se están viviendo. El desempleo que se va a venir, la pobreza que se va a venir, y cómo es que se pueden modificar esas situaciones. Me parece lo que pone al descubierto la pandemia del COVID, es el COVID-19,
es en realidad la fragilidad de un modelo económico que estaba basado no en las personas, no en lo que es el cuidado de la creación en términos de su sistema de producción, sino que estaba basado más que nada en la acumulación de capital. Hay un desafío ahí en términos académicos, no solo a nivel de lo que es la investigación, lo que es la indagación en términos de esta situación inédita. Creo que en ese sentido nos cambian las claves de la investigación en términos científicos. La otra cuestión que me parece que es importante, que tiene que ver con estos espacios de intercambio abiertos entre diferentes sectores para poder generar una movilización de saberes. Me parece que eso también es una cuestión desafiante. Lo tercero, en términos más académicos, es sobre todo el trabajo que hacen las universidades en términos de lo que es su extensión, su trabajo de extensión, sobre todo en estos momentos. Entonces nosotros tenemos un desafío en términos investigativos de cómo se resuelve la cuestión de el trabajo, las nuevas formas de trabajo, una nueva arquitectura económica que dé paso a un modelo otro modelo de desarrollo que en este momento está agotado en la vía del sistema capitalista y el modelo neoliberal, y por otro lado también cómo es que en términos de acción se puede trabajar, se puede pensar en revitalizar lo que son las relaciones en el campo de la extensión, lo que se da en respuesta a las necesidades más inmediatas que tiene y que genera esta pandemia. Lo último, creo que y eso es una provocación que tengo. Esta pandemia no solo pone en jaque lo que es el modelo capitalista, sino también nuestra forma de sostenibilidad eclesial. Y con esto quiero decir, nosotros podemos, y mi iglesia también lo hace, como lo hacen muchas iglesias, tener recursos tecnológicos para acercar la reflexión, el culto, el compartir, poder tener liturgias a través de manera en línea o de otros modos tecnológicos. Pero la cuestión que más me preocupa es cómo se sostienen financieramente una estructura que antes se tenía. Eso tiene que ver, es decir, la pregunta es no solo por el modelo y el sistema económico a nivel global, sino también nos pasa a nivel de lo que es las pequeñas empresas, pero también lo que nos pasa a nivel congregacional o a nivel de iglesias nacionales. Y la otra cuestión es el desafío de cómo ser proféticos en estos momentos, con la pandemia. Entonces me parece a mí que en la línea de lo que decía Chris Ferguson, es si no es posible ser profético en este sentido, iniciando también una campaña que pueda justamente resolver estas cosas, pero sobre todo una campaña que empiece a modificar lo que es la arquitectura económica de este sistema de acumulación capitalista. Dejo aquí, creo que, bueno, solo decir que en mi país estamos en este aislamiento social preventivo obligatorio y hace 2 semanas que comenzamos esto y no es tal la cantidad de
de personas infectadas, pero sí se ve lo que es la aceleración. Son 1.200 personas infectadas y cerca de, 37 personas fallecidas. Listo. Espero que las preguntas y que tengamos un buen diálogo. Muchas gracias. Gracias Humberto, gracias Hunter, gracias Chris. Pasamos ahora al momento de las preguntas. Tenemos unas preguntas bastante interesantes que creo que abren a una posibilidad de un buen y extenso diálogo. Voy a decir las preguntas como aparecen en el chat. La primera pregunta nos están diciendo, bueno, la pregunta es, ¿qué respondería la Iglesia Evangélica en cuanto a esta epidemia causada por lo artificial? ¿Qué respondería la Iglesia en cuanto al ambientalismo? Voy a leerlas todas y luego vamos a ir mirando quiénes van a asumir la respuesta, o todos pueden responder de la misma manera. Una segunda pregunta, una tercera pregunta es si el modelo actual está agotado desde sus perspectivas, ¿cuál es la opción? Interesante pregunta. Cuarta pregunta, ¿cuáles serían las enseñanzas, principios y valores que la humanidad debería o deberá visualizar como vitales para retomar el camino desde una nueva visión de mundo en las condiciones que nos brindan los avances en lo social, político, económico y educativo? ¿Qué dimensión tomará la salud en las nuevas realidades de la vida? Vamos a tomar este primer bloque de preguntas. Voy a repetirlas una vez más, este primer bloque, después pasamos a un segundo bloque. La primera es, ¿qué respondería la Iglesia Evangélica en cuanto a esta epidemia causada por lo artificial? Así está redactada la pregunta. ¿Qué respondería la Iglesia en cuanto al ambientalismo? Una segunda es, si el modelo actual está agotado, entonces desde su perspectiva, ¿cuál es la opción? Y la tercera, que son varias ahí dentro de esa misma, ¿cuáles serían las enseñanzas, principios y valores que la humanidad deberá visualizar como vitales para retomar el camino desde una nueva visión de mundo, en las condiciones que nos brindan los avances en lo social, político, económico y educativo? Entonces, voy a abrir la invitación. ¿Quién de ustedes, Hunter, Humberto o Chris, toman este primer bloque de preguntas? ¿Me han escuchado? Yo sí le escuché, puedo intentar, o sea, comienzo yo y los expertos podrían completar si le parece. Ok, adelante, Hunter. Gracias por las preguntas. Y creo que van contrastando una serie de valores, y creo que es muy importante, y varias de las personas que han hecho sus preguntas están coincidiendo en lo mismo. Me parece que tenemos un sistema actual económico que en mi país al menos se ha hecho casi como un dios, es un ídolo delante de nuestros ojos. O sea, son pocos, hasta pocos cristianos que podemos hoy en día cuestionar al sistema económico, porque eso podría causar acusaciones de ser comunista o socialista, lo que acá lleva cierta carga, no solamente emotiva, sino que un peligro que va creciendo cada día. Contra este sistema actual del capitalismo del mercado, con sus valores del mercado, competencia, la eliminación de competidores, el egoísmo, o sea, cómo servir a mi empresa para que ganemos el mercado. Esa es un poco la lógica del mercado.
En contra de eso, vemos un sistema de valores en las escrituras y que vienen no solamente desde nuestra fe cristiana, sino de sus raíces judías. Lo vemos en la tradición islámica, la vemos en la tradición budista. Valores humanos que deben dar, me encanta la frase de Humberto, cómo podemos rediseñar la arquitectura económica. Yo creo que nosotros como personas de fe, unidos con muchos otros hermanos y hermanas también de fe, tenemos varias herramientas que son los valores humanos, la solidaridad, el servicio, la preocupación por los menos favorecidos en la sociedad. Valorizamos lo local, las experiencias locales. Hoy en día en Estados Unidos hay gente que está saliendo a la calle y conociendo por primera vez su vecino. O sea, ustedes conocerán en mi sociedad, es una sociedad sumamente cerrada, y muy autodependiente, o sea, somos muy independientes de espíritu y no contamos ni siquiera no solamente con el apoyo del vecino, sino también ni lo conocemos. Y ahora, por medio de esta crisis, la gente está saliendo a la calle y conociéndose por primera vez. Yo creo que nosotros como cristianos, como personas de fe, con los hermanos y hermanas de tradición islámica, judía, budista y otras, yo creo que tenemos muchas herramientas y creo que estas son las cosas que debemos ir plasmando, como dice Humberto, en un proyecto que será con enlaces a nivel global. Eso es un primer intento, Elis. Gracias. Humberto, estás, y Cris, estás ahí presente. Humberto. Sí, estoy presente y además escuchando atentamente. En especial porque han sido estas primeras preguntas son interesantes desde la perspectiva de lo que sucede en cada contexto. Así como relataba Hunter, la respuesta que puede dar aquí la Iglesia evangélica, o por lo menos en el caso de Argentina y de otros países, pero voy a hablar más que nada de lo que es mi propio contexto, es justamente cómo pensar justamente en el más vulnerable, la persona más vulnerable, las personas más necesitadas. Y son cifras oficiales. Más del 55% de la población infantil está en una situación de indigencia, es decir, que pasa hambre. Y cuanto más uno va a determinadas provincias o a determinados estados, eso se profundiza más. Hay dos cuestiones que tienen que ver con la cuestión más que nada de respuesta en la acción. Y todos conocemos una serie de situaciones, pero la que más me ha llamado la atención es que hay iglesias que han dispuesto determinados espacios y camas para justamente generar las condiciones para cuando la pandemia aumente en pocos meses en la Argentina. Es decir, hay una incapacidad del sistema de salud de no tener los espacios y las camas suficientes. Y este gesto evangélico de abrir los espacios de las iglesias para que el sistema de salud integral las puede usar, me parece que tiene que ver con esto del reconocimiento del prójimo, esta cuestión de estar abiertos a esta nueva situación. Unidad, solidaridad, esperanza.
Pero juntamente con eso, yo me pregunto si el modelo está cuestionado, el modelo del sistema capitalista, o el mejor dicho, el modelo de acumulación de capital, está cuestionado, está resquebrajado. Pero hay muchos que piensan que no está agotado. Y realmente los estados y los gobiernos van a tener, en la medida en que la pandemia se vaya aumentando, no solo van a tener que pensar en cómo resolver la fragilidad de su sistema de salud, sino también volver a inyectar de alguna manera lo que sostiene este modelo, que es cómo dar dinero para que la gente pueda consumir. Entonces, me parece a mí que ahí es donde hay que pensar otra forma, otra arquitectura que nos permita superar este modelo que está fragilizado y que aún no está agotado. En mi perspectiva es que esto se va a agotar, porque las empresas no solo van a dejar de tener sus empleados, sus trabajadores, sino que también van a quebrar. Y ese es eso tiene que ver con la velocidad de cómo se resuelven las cosas y con la velocidad con que la pandemia se expanda. Por lo tanto, en términos de, yo no soy teólogo, pero en términos de lo que es una nueva visión del mundo, me parece ahí que la teología tiene las respuestas. Y la teología y también lo que se dice la cooperación interreligiosa, la cooperación y el diálogo interreligioso. Pero en términos de la teología, yo creo que hay que generar esa reflexión necesaria también, ese tipo de investigación teológica, ese tipo de investigación teológica que nos puede dar respuestas también a lo que es nuestro accionar. Y en especial hay un libro de la Biblia que a nosotros nos seduce mucho, que es el libro del Apocalipsis, es el libro de cómo repensar otros cielos y otras nuevas tierras. Bueno, dejo ahí para darle lugar a los teólogos también. Bueno, Chris, ¿estás ahí? Sí, gracias. No, creo, bueno, estoy de acuerdo con los planteamientos. En cuanto de los valores, ¿qué dice la iglesia? Lo que Hunter y Humberto ha dicho, ya estamos. Es decir, que ya hay una fuerte contestación teológica. Ya estamos en una lucha de ideas. Por ejemplo, con nuestra comunidad, desde 2004, donde hemos declarado la Confesión de Accra, hemos dicho que hay que expresar nuestra fe desde un gran no y un gran sí. El no es rechazar este sistema, no solamente proponer alternativas, pero realmente desenmascarar y decir fuertemente que vamos a trabajar en contra de un sistema que es basado sobre la explotación de la tierra y las personas. Por eso yo creo que sí es construir, como dice Humberto, una nueva arquitectura. Y ya eso no es abstracto. Ya desde muchos años, como Hunter y Humberto sabe, tenemos un programa que se llama, por sus siglos en inglés, NIFEA. Y yo creo que también ya estamos trabajando fuertemente. Hay que, en cada contexto,
reactivar esta teología desde la perspectiva jubileo y profético. En la jubileo es eso, es cambiar estructuralmente lo que es el sistema de esclavitud de personas y la explotación de la tierra. Una pregunta fue, ¿qué dicen las iglesias evangélicas en cuanto de ambientalismo? Yo creo que lo que vemos es esta unidad entre la opresión de la tierra, de toda la creación, y de las personas humanas. Por eso, la gran sí es, ¿qué son los valores? En una palabra, podemos decir desde Juan 10:10, pensamos en lo que promueve la vida en todas sus partes. Y la vida y la justicia vemos desde el actuar de Dios, la llamada por el reinado de Dios, una implementación de un sistema que promueve la vida para todos y todas, incluyendo la creación mismo. Y ver con mucha claridad que lo que destruye la vida, no, lo que no permite en lo económico. Y por eso la salud es tan importante, que hay que tener como un criterio muy básico, que todo en este sentido, como dice Humberto, es teológico. No solamente en el libro de Apocalipsis estoy de acuerdo, pero que dice claramente los profetas, hay que ver que Dios está haciendo algo nuevo, una nueva tierra y un nuevo cielo. Que esta cuestión de novedad, ha dicho que es un virus novedosa. Y también tenemos que tener un imaginario novedosa de este momento, que la oportunidad de insistir sobre estos nuevos valores. Por eso yo creo que Humberto tiene mucha razón, que hay que realmente trabajar sobre campañas específicas, dar ejemplos. Por ejemplo, estamos hablando mundialmente sobre la cuestión de impuestos justos, y estamos pensando, usando la figura bíblica de Zaqueo, un impuesto Zaqueo, es decir, que en el corto plazo eso no va a cambiar todo, pero insistir que el sistema de impuestos es basado sobre la vida, y los que tienen mucho hay que aportar mucho para que reconstruimos lo que está destruido. Eso no es pensar de nuevas cosas. En muchos casos es reponer los sistemas de salud, de educación. Y yo creo que hay un imperativo evangélico en contra también de la mentira, que parte del imperativo no solamente la vida, la justicia, pero también la verdad. Hacer ver que mucho del mundo que tenemos es porque no hemos desafiado la mentira que el sistema va a salvarnos, que el mercado puede ajustar a la realidad. Eso es pura mentira en contra de la verdad. Y la verdad es que la vida es para todos, y hay que ver que lo que es bueno para la mayoría de la gente es una seguridad de la vida basada sobre una economía de la vida, no una economía, como dice Hunter, de competición. La cosa que es bueno en esta crisis es los ricos en este momento, los poderosos, está teniendo que admitir que el Estado tiene un derecho de defender la vida, como dice también Humberto, de los más vulnerables. Y yo creo un valor evangélico es exactamente eso, como dice Humberto, de ver todo desde la situación de los crucificados, los que son destruidos, los que son los más vulnerables. Construir nuestra sociedad desde la perspectiva de ellos
que son los más afligidos. Gracias. Gracias, Chris. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos entonces el siguiente bloque de preguntas. Son unas preguntas, algunas dirigidas. Acá nos están pidiendo una pregunta directa al doctor Hunter Farrell. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Presbiteriana ante el apoyo de la mayoría de las iglesias en Estados Unidos al gobierno actual de su país con respecto a que casi ninguna iglesia se ha pronunciado en esta crisis por el COVID-19 y con relación a provocar a Venezuela en tiempos difíciles? ¿Es una cortina de humo? Es una pregunta al doctor Farrell. Tenemos otras segundas preguntas, otra serie de preguntas. Es para todos. Esta pregunta es para todos. Frente a la crisis actual y qué durará en el tiempo, ¿quién pagará la reconstrucción del sistema mundial? ¿Y cómo queda la idea de globalización frente a la no respuesta conjunta de la crisis por parte de los estados? Tercera pregunta, ¿qué dimensión tomará la salud en las nuevas realidades de la vida del mundo? Voy a dejar las dos últimas preguntas. Vamos a quedarnos con estas tres primeras que son bastante interesantes también. Entonces, ¿quién comienza? Hunter, en esta pregunta que va dirigida, ¿quieres comenzar? ¿Cómo no, Elis? Gracias por la pregunta. Creo que Oscar Restrepo nos está haciendo la pregunta. La verdad es que muchas iglesias en Estados Unidos, tanto la Iglesia Católica como muchas iglesias evangélicas, se han pronunciado en este momento de crisis provocado por el virus COVID-19. Yo creo que el relacionamiento de estos momentos en Venezuela es muy importante. Agradezco al quien pregunte porque me parece muy acertado. Pocas iglesias, la iglesia presbiteriana sí, la iglesia metodista y la iglesia católica sí, las tres se han pronunciado buscando mayor claridad en la política extranjera de Estados Unidos en Venezuela. Se ha visto un proceso de estabilización y las tres iglesias han hecho la pregunta al gobierno de manera pública, pidiendo que esclarece su política en estos días, porque los medios de comunicación masivos no están transmitiendo muchas noticias de lo que está pasando en Venezuela. Pero aprecio la pregunta. Lo que sí agrego para terminar, me parece que sí, las iglesias tienen, por medio de estos valores que nos ha comentado tanto Chris como Humberto, las iglesias sí tenemos herramientas porque vemos a muchas personas que están en crisis. Y yo creo que hay muchos pastores en el público hoy, en nuestro grupo, escuchando este conversatorio. Y yo creo que un deber, una obligación de los pastores hoy en día es acompañar a sus miembros, a sus vecinos, a la gente con quien se encuentre en espacios hasta virtuales, y para ir haciendo preguntas de cómo nos está ayudando o cómo nos está sirviendo este sistema económico. Aprecio mucho a la mención de Chris en cuanto a mencionar a la confesión de Accra, esa declaración de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas que se hizo en Accra, en Ghana, en el oeste de África. Yo creo que nosotros en mi iglesia local hemos utilizado a la confesión
en un estudio bíblico y hemos hecho 6 semanas sobre los valores del reino que surgen de ese documento y que podemos utilizar como un primer paso para ir forjando estos movimientos globales que ha mencionado Humberto, que sería para mí un segundo paso. Muchas gracias. Humberto, Chris, podrían responder la siguiente pregunta. Es para todos frente a la crisis actual y que durará en el tiempo. ¿Quién pagará la reconstrucción del sistema mundial y cómo queda la idea de globalización frente a la no respuesta conjunta de la crisis por parte de los estados? ¿Qué dimensión tomará la salud en las nuevas realidades de la vida del mundo? No sé, Cris, si quieres comenzar. No, adelante, Humberto, si tú quieres, pero como... A mí me parece que hay una cuestión que se ha colocado y que está relacionada con los valores de no solamente de las diferentes religiones, sino también valores también de las personas humanistas, que tiene que ver que frente a esta situación inédita, cada vez es más fuerte la idea de que solo ninguno se puede salvar. Es decir, la solución de la pandemia, que no es solamente una resolución de tipo de cambios de sistema de salud o de encontrar las medicinas o la vacuna necesaria, sino que después de eso no todo será igual como lo que fue antes, y sobre todo para la mayoría de las personas. Entonces, me parece a mí que ahí creo que la cuestión de la globalización tiene que ver con este vínculo que tiene que ver con lo que es global, con lo que es local. No es un concepto nuevo, pero es un concepto que cada vez más hay que saber vincular. Y eso creo que me gusta esto de lo que se decía de la reflexión de el documento de Accra. A mí me parece que la confesión de Accra debería tener un nuevo impulso dentro de lo que es nuestras iglesias, así como lo es para los católicos la encíclica de Laudato Si o el documento de Amazonía Mía o otros documentos. Yo creo que en ese sentido tendríamos que volver a releer la confesión de Accra en términos de esta pandemia. Y solo para dar un ejemplo de la campaña. La campaña puede ser global, pero la campaña tiene que ser también local. La campaña que decía Chris sobre la cuestión de la campaña de saqueo, que es sobre justicia fiscal, ustedes piensen que lo que ahora los estados están tratando de hacer es poder inyectar dinero para resolver la cosa. Es decir, no es que tanto se ha juzgado a las situaciones de los países del sur sobre su condición de inestabilidad o desequilibrio fiscal, que ahora todos emiten dinero. Pero lo que no está sucediendo es justamente la transferencia necesaria que tiene un sector más pudiente sobre los sectores más desprotegidos. Y uno de los instrumentos más valiosos que se tiene es modificar el sistema tributario, el sistema fiscal. Entonces me parece que es eso lo que yo creo que
el vínculo entre lo que es lo global tiene que tener una fuerte relación con lo local. Y viceversa, es una dialéctica que hay que empezar como a practicar. Me parece que eso es importante. Las otras preguntas de quién durará, a ver, es más el campo de la incertidumbre. Yo no estoy en condiciones, sinceramente, de prever cuánto es el tiempo de esta duración y cuánto es. Creo que se nos va a modificar la situación. No. Creo que tenemos que seguir conectados para reflexionar en torno de esto. Lo que sí nosotros lo que guardamos es la esperanza de que esto termine, pero termine en una etapa diferente, en un estadio diferente, o que nos proyecta a otro mundo diferente. Yo siempre asocio, porque acá estaba la cuestión como país con una fuerte deuda externa, como es Argentina. Entonces, el dilema es economía y salud. Y en realidad, lo que ha hecho el actual gobierno es optar por la salud frente a la economía. Y creo que es el primer paso, pero no es el único paso. Y en todo caso, el dilema no es tanto la salud o la economía, porque si no caemos en una falsa resolución del problema, porque lo que hay que cambiar de nuevo es el sistema económico, porque nosotros no vamos a tener buenos sistemas de salud en la medida en que no podamos resolver la cuestión económica. Salud significa salvación. Salud significa salvación, salvación es salud. Entonces, nosotros también estamos desafiados como cristianos, cristianas, a resolver nuestra nueva narrativa, nuestro nuevo relato sobre la historia salvífica dentro de lo que es la misión de Dios. Entonces, me parece que por ahí hay que tener esas reflexiones entre lo que es la ética, la economía, la teología, la economía, y lo que son nuestros sistemas de producción y el cuidado de la creación. Bueno, creo que no estamos de acuerdo. Yo creo en tanto de la bloque de preguntas. Ahora yo creo que hay que insistir. No es algo que va a pasar sin una lucha en cuanto de la globalización. Por supuesto, todos los interesados van a luchar para recuperar el sistema. Los trillones de dólares en cual habló Hunter en relación con los Estados Unidos, fue realmente mucho de eso para reponer las grandes compañías en el sistema. Un poco por el pueblo, pero muy poco. Yo creo que lo importante, por ejemplo, es eso también nos da instrumentos para luchar y resistir. Cuando en los Estados Unidos, por ejemplo, hablaron de un sistema de salud para todos, Medicare for All, otros sistemas, han dicho que no había plata, pero de noche a día había 3 trillones de dólares para salvar las grandes compañías y reestimular la economía. Es decir, esta riqueza existe y hay que, como dice, es una combinación de desafíos a nivel local, de insistir fuertemente que ya no volvemos al status quo antes. Eso ya es una lucha con sus partes desde la iglesia y el movimiento social
una lucha negativa y positiva. La negativa es frenar cualquier intento de pensar que estimulando las grandes compañías va a salvar la economía, y la salvación de la economía, como dice Humberto, va a salvar el mundo. La economía es solamente un instrumento para la salud de todos. Y si no es así, hay que trabajar en contra. En eso, es decir, hablando también del papel de la educación, no solamente es tecnología, investigación, pero también es la creación de nuevos imaginarios y de seguir pensando que no solamente tenemos que pensar de la economía para rescatarnos de los efectos de COVID, pero COVID COVID-19 nos ha hecho el gran favor, la oportunidad de hacer ver que la economía es lo que está matándonos y que tenemos que, es decir, que yo creo que el papel de la iglesia es hacer ver que este modelo económico está contestado y sí hay alternativas, porque lo importante es entender que desde el punto de vista de la globalización, que como hemos dicho, es que no solamente que hay alternativas, pero el sistema actual está tratando de desmantelar todas las economías. Está destruyendo la agricultura de base, de la pequeño campesino, de todo la cuestión en los Estados Unidos y Canadá. Hablamos de la family farm, el nivel de trabajar agricultura desde la familia y no desde las grandes compañías. Eso siempre ha existido, pero fue desmantelado. Por eso es decir que las alternativas reales existen cuando podemos decir no, es decir, no aceptar que devolver al sistema de mundialización es automático. Hay instrumentos para asegurar esto, es trabajar en contra, como dice la deuda externa. Eso es una lucha que hay que darse localmente y hay que haber realmente desde esto. En cuanto de la duración de la crisis, yo creo que hay que pensar en dos cosas. Que uno es, como dice Humberto, no se sabe en cuanto de la cuestión de infección e enfermedad. Lo que sí sabe es cada día tenemos que organizarnos en una forma de saber que ya había muchos golpes de Estado gracias a COVID, que hay que ver que la duración no es solamente aguantamos la enfermedad y después vamos a reconstruir. Tenemos que estar planteando ya nuestra lucha, porque mientras cada día, por ejemplo, en Europa, hay gobiernos que están usando el momento de gobernar por decreto y de eliminar los procesos democráticos y postergar elecciones y implantar sistemas más autoritarios. Por eso yo creo que la duración tiene que ser considerado, no aguantarlo, pero saber que ya tenemos que entrar en otro modo de construcción y de alternativas y resistir al aprovechamiento o económico para estimular la economía antigua, digamos, del mercado y de resistir los intentos de aprovechar de la crisis políticamente, que está pasando mucho. Bueno, vamos, gracias
Chris y Humberto y Hunter. Vamos a formular las dos últimas preguntas para ir cerrando nuestro conversatorio, pero sin antes definir más o menos cuál sería la perspectiva de a futuro de este espacio que estamos abriendo hoy. Yo tengo las siguientes 3 preguntas. Una, ¿qué efectos tiene o tendría la pandemia sobre los actuales conflictos armados? 2, ¿qué prioridades presupuestales tendrían en cuenta los diferentes gobiernos en el mundo a partir de esta pandemia? Y 3, ¿cómo hacer resistencia desde la sociedad civil y los movimientos sociales en época de confinamiento? Pregunta el profesor César de Moya. Quiero agregar a estas preguntas las 2 últimas, una al profesor Luis Romero. ¿Puede leerse de manera perspicaz los movimientos militares que han venido haciendo algunas potencias en el contexto de la pandemia? ¿Se puede pensar en una guerra biológica? ¿De qué manera los pueblos podemos hacer resistencia en el contexto del confinamiento? Y tal vez, para que quede como un elemento de abrebocas para el siguiente encuentro que podamos tener, el tema de la educación. Es decir, la escuela, la universidad, ¿qué aspecto va a tomar? Es decir, podemos hablar a partir de esta pandemia que podemos mantenernos bajo el mismo modelo, la misma forma de educación que venimos desarrollando hoy en día. Entonces, abro nuevamente estas 3 preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Démosle la oportunidad a Humberto. Bueno, muchas gracias por las preguntas que en realidad son cuestiones que llaman más que nada a lo que es a la reflexión. No sé, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Ahora escuchamos. Perdón. Entonces, bueno, la cuestión sobre los conflictos, sobre los conflictos armados, y los efectos de la pandemia. Creo que ahí, bueno, por un lado hay un llamado del secretario general de Naciones Unidas, justamente, a suspender o a poner en paréntesis este tema de los conflictos armados en el mundo. Esto es una cuestión tanto de los de alta densidad como los de baja densidad. Me parece que esta es una pregunta importante y sobre todo si nosotros no podemos asociar lo que es la pandemia con lo que es la salvación, la salud y la paz. Me parece que también ahí hay como unos nudos que resolver y creo que, de nuevo, creo que hay una cuestión ahí, si bien todos estamos confinados por una cuestión de solidaridad en nuestras casas, también tenemos que poder manifestarnos a través de no solo de nuestro sistema de creencias, sino también a través de lo que es nuestras organizaciones a nivel mundial y a nivel regional, eclesiásticos, ecuménicos e interreligiosos, para que efectivamente los efectos de los conflictos en realidad se den de baja, no perduren, porque además no hay posibilidad, digamos, de
de entrar en otras dimensiones. Me parece que es tal fuerte la atención que tienen los medios de comunicación sobre la pandemia que no sabemos exactamente qué es lo que pasa en los conflictos mayores. Me refiero a Medio Oriente o me refiero a otros conflictos que también existen, en conflictos armados que existen en el mundo. Creo que eso es lo que yo diría, que hay que generar de nuevo un posicionamiento, y hay que generar de nuevo una voz fuerte en ese sentido. No solo es el secretario general de Naciones Unidas, sino que son nuestras comuniones mundiales y otras religiones. La segunda pregunta, disculpa, que no pude tomar nota, que está vinculada no con la resistencia. Bueno, eran dos, los efectos que tendría la pandemia sobre los actuales conflictos armados, que ya lo respondiste. ¿Qué prioridad presupuestales tendrían los diferentes gobiernos? Bueno, y cómo hacer resistencia desde la sociedad civil y los movimientos sociales en época de confinamiento. Sí. Hay una segunda que también hace referencia a los movimientos militares. ¿Cómo puede leerse de manera perspicaz los movimientos militares que han venido haciendo algunas potencias en el contexto de la pandemia? Y se puede pensar en una guerra biológica. ¿De qué manera los pueblos podemos hacer resistencia al contexto del confinamiento? Que es un poco la misma pregunta anterior. Sí, bueno, lo de la guerra biológica no es que escape a mi imaginación. Me parece que es algo que, bueno, que hay que estar... No, nosotros no teníamos pensado una situación así hace 10 años atrás, sin embargo ocurren las cosas. Me parece que la cuestión siempre es el alerta, pero sobre todo a mí me parece que lo que hay que buscar son las causas que producen esto, para no quedarnos solamente en lo que son los efectos. Me parece que ahí tiene que ver con lo que estuvimos discutiendo o intercambiando anteriormente. Me parece que es fundamental eso. Sobre todo, yo voy a dar un ejemplo que es importante, que aquí ya se dijo que en las iglesias o en la iglesia de Hunter habían reflexionado en torno de la confesión de Accra. Nosotros ahí en la plataforma CONACUY de universidades tenemos el desafío también de reflexionar en torno de la confesión de Accra, porque en la última reunión de mesa de rectores y rectoras de las universidades, surgió el tema de la confesión de Accra. Lo que me parece que es importante es cómo vincularlo también con la investigación del campo científico. Me parece que eso es importante. De nuevo, el diálogo que puede haber entre lo que es la teología y también las otras disciplinas investigativas. Entonces, creo que, bueno, ese es un simple desafío. Ahora lo recordé porque tanto se ha mencionado la confesión de Accra que me parece que es importante cómo aterrizar las cosas. En términos de aterrizamiento también tiene que ver con esto de la resistencia en época de confinamiento. Y creo que ahí hay que buscar de nuevo nuevas claves cognitivas, indagando, leyendo, sobre cómo se hace resistencia justamente en ese tipo de situaciones. Y creo que, ustedes vieron que se ha difundido por las medias las noticias de que en Italia, pero también en otros países, mismo en Argentina, la gente sale a animarse y a cantarse
como una forma de no solo solidaridad, sino de mantener cierta mística o cierta expectativa o cierta esperanza de que las cosas pueden modificarse. Bueno, creo que hay justamente hay situaciones que nosotros mismos tenemos que ver cómo es que vamos a ir resolviendo este tema de la resistencia frente a situaciones que no sean medidas coyunturales, sino soluciones más a largo plazo. Creo que en principio eso es lo que yo diría que es este tema de cómo generar esta nueva unidad en la distancia, pero no en el espacio, porque la tecnología nos permite justamente, en términos de distancia, acercarnos, cómo actuar junto al que está al lado, lo que decía Hunter, vecino, vecina. Es decir, esto que surge de balcón a balcón en los apartamentos en las grandes ciudades, pero también la lectura para tener una nueva dimensión cognitiva de lo que es la resistencia en términos de estas situaciones de aislamiento social preventivo y obligatorio. La perspectiva futuro de este espacio, creo que vos ya lo dijiste, pero me parece que sería muy enriquecedor tener las voces, las posturas de nuestras colegas mujeres, que son las que en esta situación de la pandemia son las que más afectadas están económicamente, en términos de demanda, en términos de situaciones de mucha vulnerabilidad. Hay varias historias sobre esto y me parece que además la voz de nuestras teólogas, de nuestras académicas, en ese sentido es importante. La cuestión de educación tal vez es la que mejor resuelva estos temas en términos de que tanto los que están en escolaridad primaria, secundaria y universitaria utilicen muy bien estas tecnologías, que me parece que son el desafío hacia adelante, porque una vez que se avanzó en un sentido, hay que buscar la manera de cómo también resolver la post-pandemia sin querer volver al punto inicial. Me parece que ese también es un desafío para el sector educativo. Muy bien. Vamos a ir cerrando con gracias, Humberto. Luego tenemos a Chris ahora y cerramos con Hunter. Chris. Sí, gracias. Bueno, yo creo que vivimos en un mundo complejo, pero interrelacionado. Y yo creo que de un parte, aunque separamos por fines de análisis, hay una fuerte relación entre el sistema económico y las guerras y los conflictos armados que existen, el modelo económico, ¿sí? Y la concentración de poder y el papel de los estados, es decir, los sistemas de imperios que están
en contestación. Por eso yo creo que es cierto que, habrá un efecto en los conflictos armados. Ya vemos en Siria y otros que en los tiempos de la COVID hay menos muertos, hay menos momentos de conflicto actual. Yo creo que eso hay que también aprovechar de este estancamiento del movimiento de crecimiento económico y la acceleración de los conflictos comerciales y todo. Es decir, no es una solución, pero digo que sí, es decir, esta crisis también puede convertirse, como ha dicho Humberto, no es por nada, es decir, que fue un poco instrumental que dice la secretaria general de las Naciones Unidas que hay que parar los conflictos armados para mejor enfrentar la crisis de COVID-19. Pero no es solamente eso, es la crisis de COVID-19 nos da una entrada para nuevos caminos por la paz y nuevos caminos, porque es realmente parando la máquina, frenando toda la lógica que está, porque eso ha complicado todo. No solamente ha complicado la vida por los pobres, ha complicado la vida por los ricos y puede cambiar el sentir de los intereses. Y en este sentido, hablado de la cuestión de la guerra biológica, yo creo que lo que es cierto es que vamos a ver muchos cambios en los modelos de conflictos y por eso ya podemos ver eso, la COVID-19 ha visto que las vulnerabilidades son muchos, entre eso de atacar la salud de toda una sociedad, sí es un fuerte arma. Yo creo que ya podemos ver ya mucho, como ha dicho Hunter, que hay iglesias o dice nueva vida en la gente estudiando la Biblia, adorando online y todo. Eso también yo he sido parte de muchas conversaciones de resistencia y cómo organizarnos mejor con los medios sociales y todo esto en este momento. Yo creo que la resistencia, aunque ya estamos confinados en la casa, es un fuerte momento para la gente de comunicar su fuerza. Lo que yo veo en muchas sociedades es que, por ejemplo, en la India ha usado el gobierno ha usado el confinamiento para parar protestas en la calle, de una parte, pero de una otra parte, eso sí ha incentivado a la gente de tener un sentido de su poder, porque en este momento de confinamiento sí necesitamos personas para hacer marchar la vida cotidiana. Estas personas no son solamente la personal de salud, pero también los vendedores, las personas que llevan alimentación a las casas, que venden en los supermercados. Y eso también ha dado un nuevo sentido del poder de resistencia de la clase trabajadora obrero. En cuanto, yo creo que es cierto que hay un momento, yo voy a insistir en las dos cuestiones del futuro de esta clase de intercambios. Uno es no solamente es de entender la situación,
como hay una realidad que podemos dibujar y mostrar cómo es, pero también construir narrativos de esperanza, es decir, de interpretar lo que está. Eso es el papel de educación, no solamente de investigar para decir cómo las cosas son, pero realmente de construir un narrativo, un conocimiento en servicio de lo que está por nacer. Yo creo que debe ser un ejercicio de crear nuevos imaginarios. Y yo estoy de acuerdo con Humberto que esta plataforma tiene que tener el conocimiento saberes de las mujeres, pero también yo diría de los pueblos indígenas y originarios. Sería muy importante que una paradoja importante es que en esta crisis la gente está contando sobre la ciencia como la salvación y está confiando en los científicos y no en los políticos. Pero ¿qué ciencia? Es la ciencia del antiguo modelo, la ciencia occidental, una lógica científica de cómo entender la crisis, la epidemiología de la crisis. Y también hay otros saberes más originarios que hay que dar espacio. Yo creo que la Universidad Reformada puede también crear este espacio en un diálogo entre la diversidad de los saberes, vivir otras imaginaciones del mundo que tenemos que construir. Gracias. Muchas gracias, Chris, por tu disertación. Vamos a ir cerrando entonces con Hunter. Cómo no. Gracias, Elis, y gracias al público virtual nuestro por su paciencia. Creo que este intercambio es sumamente importante porque va sembrando semillas de solidaridad y de reflexión conjunta, y creo que eso es muy importante. Yo voy a terminar solamente con una pequeña reflexión sobre la pregunta del pastor Luis Romero, que hace la pregunta: ¿se puede pensar en una guerra biológica? Yo quisiera tomar, o sea, de esta pregunta vincularla con lo que vemos pasando en muchos países. Chris mencionó el caso de la India y la política nacionalista y hasta fundamentalista de un partido hindú fundamentalista. Vemos los nacionalismos surgir en Estados Unidos con el presidente Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Rusia con Putin, Boris Johnson de Reino Unido, etc. Yo creo que nuestros abuelos y abuelas construyeron instituciones a nivel internacional, y creo que estamos viendo el debilitamiento de estas instituciones y los tratados, por ejemplo, contra las armas biológicas, los tratados internacionales de protección ambiental. Yo creo que nosotros, o sea, parecería que esos tratados a nivel macro no han trabajado. Yo creo que, como lo dice Humberto, tenemos que ir trabajando desde abajo en nuestros espacios locales para construir protección ambiental, para insertarnos en procesos más grandes. Y eso requiere la vinculación, la solidaridad y la vinculación con otros grupos y movimientos. Agradezco sobremanera a la Unireformada de Colombia y también a Conacui, porque yo creo que estos espacios de reflexión compartida y de la construcción de propuestas es muy, muy importante, sobre todo en estos momentos de aislamiento, no solamente social, sino psicológico.
Yo creo que sí, podría haber una guerra biológica de la misma manera que estamos viendo una guerra contra el medio ambiente en muchos países, levantado por las empresas multinacionales que están sacando provecho del debilitamiento de los tratados de protección ambiental. Yo creo que es momento de ir construyendo desde abajo nuestras propuestas, y yo creo que las universidades con conciencia social, como la Universidad Reformada, pueden ayudarnos en la creación de estos espacios y también en la vinculación con estas propuestas entre grupos de iglesia y de los grupos interreligiosos. Muchas gracias a los organizadores de este conversatorio. Gracias. Bueno, gracias a ustedes también, a Chris, a Hunter y a Humberto por haber dispuesto de este tiempo. Gracias a todos los a todos los participantes. Gracias a las personas que tuvieron a bien acompañarnos en el proceso tecnológico para que esto fuese un primer intento. Desde luego, en la medida que vayamos avanzando, se van a ir mejorando algunas cosas, pero creemos que este es un espacio que se abre para la reflexión. Como ustedes se han podido dar cuenta, hay una cantidad de asuntos que están considerando seriamente la vida sobre el globo en la Tierra, y se hace necesario que la escuela, la universidad, las iglesias, que son instituciones creadas y que en procura del humanismo de la gente, de la vida misma, entremos a reformular, a plantear nuevas alternativas. El mundo cambió y el COVID, como bien lo decía Chris, vino a desnudar todas las falencias de un sistema que se creía la panacea. Eso, de alguna manera, nosotros en la Comunión Reformada Mundial, en Accra, en el 2004, preveíamos este tipo de circunstancias. Muchas gracias a todos y a todas, y les esperamos en la próxima oportunidad que tengamos para este tipo de encuentro. Gracias. Gracias aquí, Ali. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Hasta luego.